Bueno, como todas las mañanas, el ingeniero José Blandón Castillo con el comentario del día y hoy, día de sacar cuentas de este regreso a clase. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia. Lo primero, tuvimos el domingo un día trágico. Muy trágico. Que se extendió hasta el lunes cuando otros fallecieron y ya tenemos 19 personas que perdieron la vida en este trágico accidente en Antón. A ello se le suma la dramática pérdida de 2 niñas que cruzando un río para ir a la escuela pierden la vida y en menos de 24 horas, entre la tarde del domingo y la mañana del día lunes, 21 panameños han perdido la vida en forma tan trágica y hay todavía heridos de gravedad en los diferentes centros hospitalarios. Pero, y te quiero interrumpir porque es decir, el denominador común de los 21 fallecidos, todos de la comarca Nave-Bugle. Sí, estamos hablando de ciudadanos realmente de segunda categoría en este país. Y destaco que la organización comarcal ha declarado duelo en recuerdo y el dolor a los que han perecido, como tú señalas, de esta originarios de nuestro territorio que lamentablemente perdieron la vida, unos en busca de trabajo y otras 2 niñas en busca de la esperanza del conocimiento y nuestra solidaridad con nuestros hermanos de la comarca Nove-Bugle. Creo que hay que mirar con mucho cuidado el tema del transporte público y sobre todo también en las áreas apartadas, cómo nuestros niños se trasladan a las escuelas. Hablaba con Frank aquí, ¿cuánto cuesta hacer un puente para que crucen los niños un río peligroso? Porque estamos en el inicio, estamos en medio de la estación seca, pero dentro de unos meses esos ríos se vuelven intransitables. Entonces hay cosas que están ocurriendo que requieren de nuestra atención y recalco que hay luto y dolor en la comarca Nove-Bugle. Y fíjense que ayer yo les señalaba a ustedes que la educación es uno de los niveladores más importantes para enfrentar la gran disparidad que existe entre la distribución de la riqueza de nuestro país. Aquí, mientras unos se mueren de congestión, otros se mueren de indigestión, otros se mueren de inanición. Otros se mueren de hambre. Entonces, creo que la educación, que es parte de ese proceso, que ayer vimos, digamos, en términos generales, una ida relativamente normal. Hay todavía muchachos que no van a ir a la escuela, pero más importante, y sigan pensando en ello, es que necesitamos reformar nuestro esquema, nuestro sistema educativo para hacerlo adecuado al siglo XXI, pero además para hacerlo participativo, no solamente hacia los estudiantes, hacia los maestros y profesores, sino hacia la comunidad educativa. Los padres de familia están realmente distanciados de la escuela. Solo van a la escuela a ciertas cosas y normalmente van las mujeres. O a reclamar. O a reclamar regaños a los hijos. Entonces yo pienso que es importante crear un movimiento porque sin educación no vamos a seguir teniendo desarrollo. Vamos a tener una sociedad cada vez más dispar, más injusta, menos equitativa, y esto se va a hacer notar con fuerza en los próximos años cuando esta variable que es la educación siga teniendo un efecto negativo en el desarrollo nacional. Pero el problema también, José, es que ni siquiera hay visos que hay algún compromiso político para resolver esta situación. Nosotros, yo creo que estamos olvidando una de las máximas más importantes que para un país, yo me remito a aquella frase de Napoleón, la fortaleza de una cadena se mide por el más débil de sus eslabones. Y nosotros realmente tenemos una sociedad, una parte importante de la sociedad rezagada, condenada a la pobreza permanente, porque va a ser gente que va a entrar en un mundo muy competitivo sin ningún tipo de herramienta a su favor. Sí, mira, y ayer leía yo un debate sobre los nuevos retos del mundo
y peligros. Y fíjate que el comunismo ha dejado de ser una amenaza para la economía liberal. Y ahora es el populismo. Y ahora es el populismo en que se ha convertido en la amenaza más grande. Porque ¿cuál es el problema del populismo? Que como no ataca los problemas de raíz, vamos a tomar el tema educativo. El enfoque que nosotros le estamos dando al tema educativo en Panamá no va a resolver el problema de la educación. No es a través de subsidios mal elaborados, con la beca universal, con el subsidio a los que no pagaron el seguro social, con el subsidio permanente a cosas que no generan riqueza, sino gastos, que vamos a resolver el problema. Para poder nosotros resolver el problema de la falta de equidad, tenemos que tener una educación de calidad. Nosotros no tenemos un problema de cobertura educativa. ¿No? Nosotros en términos generales tenemos una cobertura amplia, grande, adecuada a los estándares del mundo, pero la calidad de lo que estamos presentando dista mucho de las necesidades ni del país ni del mundo. Como consecuencia, el populismo nuestro nos lleva a enfocar el problema de la educativa con el mismo criterio clientelista como enfrentamos los procesos electorales. Damos becas a los amigos, damos becas a los que están conmigo, hacemos énfasis en la infraestructura y no en el contenido. Entonces, obviamos lo más importante. Necesitamos más ingenieros, necesitamos más médicos, necesitamos más técnicos medios, necesitamos mucho más formación, necesitamos integrar a los maestros y profesores al modelo de desarrollo. Ellos deben ser parte del modelo de desarrollo, no ponerlo en la otra esquina. Cada ministro que pasa por el Ministerio de Educación es una guerra contra los gremios. Cuando están en oposición son lo máximo. Y cuando llegan al gobierno es que no, los educadores no sirven. Lo que pasa es que no hemos dado a los educadores y un enfoque real de discusión, todo el mundo, oposición y gobierno, para enfrentar el problema de la educación, conjunto con los estudiantes. O sea, a no hacer eso, caemos en el populismo. Y eso no nos va a resolver el problema. La educación, no solamente la educación primaria y secundaria, es que nuestra educación universitaria, sobre todo las universidades que nosotros pagamos, le voy a dar un ejemplo de la inequidad, por ejemplo. Este modelo de educación pública tan malo, que hace que los estudiantes nuestros que salen de las escuelas públicas y que intentan ingresar a la universidad tecnológica, no pasan la prueba de los exámenes de admisión, porque están débiles en matemáticas, débiles en ciencia y débiles en español. Los muchachos más pobres que vienen de las escuelas públicas no pueden entrar al tecnológico, cuya matrícula es de $23 al semestre, y tienen que ingresar a las escuelas privadas, a las universidades privadas, cuya matrícula es de más o menos 1.300, hago un promedio, por cuatrimestre. Es decir, un joven de la clase media alta de escuela privada que entra a la tecnológica paga en un año cerca de $46, mientras un muchacho de clase baja, media baja, tiene que pagar en ese mismo año por una educación incluso de menor calidad aproximadamente unos $3.700. Miren lo injusto del sistema que estamos creando. Entonces, ¿quién financia la Universidad Tecnológica? El Estado. Entonces, ese proceso que debió ser de distribución más equitativa, que es la educación, expresa en su parte ya final, que es el ingreso a la universidad, el desajuste que hay, porque cuando usted sale de sexto grado sin saber leer bien e interpretar bien y sin la matemática básica, usted sigue siendo un estudiante deficiente a lo largo del periodo de la educación secundaria. Entonces, los maestros desmotivados, desincorporados, sin autoridad, y los directores ya no son esos dirigentes transformadores de la sociedad, porque son simplemente empleados más, con salarios que distan mucho de llenar sus necesidades. Entonces, hemos concentrado todas las reformas en el problema salarial. Entonces, como son asalariados sin una agenda de desarrollo nacional, entonces ellos ven en la lucha salarial el único objetivo de la lucha magisterial. Cuando en el pasado, usted recuerda, los grandes movimientos de este país eran por la reforma educativa, por la reforma universitaria. Usted ya no oye de eso en este país. No. La Universidad de Panamá necesita una reforma integral. Estamos produciendo cada día centenares y centenares
de profesionales sin tener el espacio laboral para ellos. Entonces, no podemos reformar la educación de abajo sin hablar de la educación de arriba, porque la educación de arriba requiere una reforma. Para eso requeremos un planteamiento integral. La Universidad de Panamá tiene que convertirse en el centro del debate, en el centro de la discusión. Ellos tienen en sus aulas decenas de centenares de profesionales que pueden ayudar al desarrollo, pero la universidad no está integrada al desarrollo nacional, como no están los maestros y profesores, porque nuestro esquema populista no requiere de la participación crítica de la universidad. Lo que requiere es de la participación sumisa. Y por eso que el populismo se convierte en un obstáculo del desarrollo, porque lo que caracteriza el tiempo moderno, Fernando, es la diversidad. En un mundo tan complicado, es normal que usted tenga diferentes opiniones a las mías. Eso es lo normal. Y entonces, ¿cómo lo resolvemos? Lo resolvemos en la dialéctica del debate, en la consulta real, práctica. Pero entonces, ¿cómo lo hace el populismo? Hace actos preparados. Solo hablan los que deben hablar y van a hablar bien de gobierno. Entonces, ¿yo para qué quiero un acto donde todo el mundo va a estar de acuerdo conmigo? Yo necesito que la gente me diga a mí lo que está mal. Y lo que está bien, no tienen capacidad crítica. El populismo carece de autocrítica. Y como no tiene autocrítica, todos sus actos son de bombos mutuos, ¿no? De alabos. Y, por ejemplo, yo recuerdo que incluso en los días difíciles de los tratados Torrijos-Carter, la Universidad de Panamá fue en el pasado y fue en ese periodo el debate, el centro del debate. Casi prácticamente los grandes planteamientos de la lucha anticolonial salieron del seno de la Universidad de Panamá y del seno magisterial y del seno de las organizaciones estudiantiles secundarias. Secundarias. Hoy, como no hay debate político y los partidos políticos no son ni siquiera la sombra de la transformación social que requiere un país, en los partidos políticos lo que menos se discute es esto. Claro. Entonces, como este país no tiene eso, ha marginado el talento para que el talento no participe. Entonces yo creo que ha llegado el momento de que nosotros no podemos continuar así. Tenemos que hacer algunos cambios estratégicos en los próximos años. Y fíjese, Fernando, para que usted tenga una idea de lo que yo le estoy hablando y ahora ponérselo en contexto práctico. ¿Qué está ocurriendo en el mundo? Fíjese que en los Estados Unidos se presentó la semana pasada ante el Congreso de los Estados Unidos el informe del Departamento de Estado que habla sobre el problema del narcotráfico en el mundo y particularmente en Panamá. Los Estados Unidos hacen un informe en el que ellos juzgan al mundo, pero no hay un informe en el que el mundo juzgue a los Estados Unidos. Pero además de eso, los Estados Unidos, a través del presidente Trump, anuncia esta semana que va a disminuir la ayuda a los países en el mundo. Es decir, ellos nos obligan a tener políticas para combatir el narcotráfico y el lavado de dinero cuando ellos son los principales usuarios de esas drogas. Lo reconoce el informe. Cuando habla que en los Estados Unidos se ha incrementado el uso, el consumo de cocaína, el consumo de opio, el consumo de sustancias tóxicas, y se ha incrementado el lavado de dinero porque se producen grandes ganancias. Entonces hay un informe muy duro contra Panamá. Muy duro contra Panamá. Además de eso, la ONU produce un informe con una comisión especial amparada en los hallazgos de los papeles de Panamá. ¿Cómo nosotros podemos combatir como nación esa corrupción rampante en este parte de la plataforma de servicios del país? Hombre, con una sociedad más educada, con debatir todos estos problemas. ¿Cuál es un buen escenario para discutir estos temas? Hombre, la Universidad de Panamá. Tiene que ser. ¿Dónde es un buen escenario para discutir y buscar propuestas? En el talento que se concentra en este país. Nosotros tenemos suficientes banqueros, suficientes expertos en crisis, expertos en política, para discutir estos temas. Pero al no elevar el debate, estamos siendo sujetos en el mundo de presiones. El presidente Trump firmó ayer un nuevo decreto migratorio en la que se pone
restricciones para el ingreso a los Estados Unidos. Y el problema de la migración es un problema global que ellos mismos crearon con la destrucción de los estados que ellos invadieron. Solo que Trump hoy, con más realismo de una nueva enfoque capitalista, piensa que esas guerras no las tiene que costear los Estados Unidos solo. Entonces, mientras el mundo se debate en esto, mientras Corea del Norte produce, ayer el fin de semana lanzó 4 misiles cerca de Japón, y el mundo hoy, mañana, hay un análisis sobre lo que está pasando en Corea. Nosotros tenemos un canal de Panamá, y ese canal de Panamá quiere tomar decisiones al margen de la realidad política de este país, porque nadie debate el canal de Panamá. No. Y yo debo decirle a la autoridad del canal de Panamá que si nosotros rescatamos ese canal fue por las luchas universitarias, las luchas secundarias y la lucha de los profesores y maestros de este país. Entonces, cuando comencemos a reconocer el papel que han jugado los maestros y profesores en la formación de la conciencia y cómo ese papel se ha disminuido y por qué se ha disminuido, y entendamos por qué se ha disminuido, y entendamos cómo podemos resolver para incorporar ese talento, entonces habremos salvado a la nación. Porque nosotros no podemos seguir con dirigentes políticos que todos están pensando en las próximas elecciones. Ayer veía, por ejemplo, el debate de la Asamblea Nacional sobre las reformas electorales. Fíjense lo que proponen. Una moratoria para que las encuestas no se hagan 10 días antes, sino 20. Hombre, suspenda las encuestas, pues. Yeah. No tengo ni la menor duda de lo que quieren hacer. Es que no se sepa antes para que pueda fluir más fondos a la campaña de quien se crea que es ganador. En Europa, ustedes sacan las encuestas hasta el último día. Si la encuesta no determina quién gana una elección. Ya lo hemos probado aquí en este país. Pero además de eso, encuentro el presidente de la Asamblea, entiendo que está proponiendo que se creen los diputados provinciales. Entonces yo le puedo decir al presidente de la Asamblea, quien define el sistema circuital que aparece en la ley electoral es la Constitución de la República de Panamá. Si eso no aparece en la Constitución de la República de Panamá, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Cómo van a reformar algo que está en la Constitución sin una reforma constitucional? Eso serán menos intenciones de él. Pero para poder reformar la forma de constituir la Asamblea, se requiere una reforma constitucional. No hay forma de reformar se pueden transformar, hacer ajustes en el sistema circuital, como ya se han hecho. Cambiar los circuitos electorales sin aumentar el número de diputados. Claro. Pero no se puede cambiar los diputados circuitales sin reforma constitucional. Le hace la Constitución de la República de Panamá. Entonces, todas estas cosas están ocurriendo. Y lo que menos tenemos nosotros es un debate. Y fíjese lo que quiero enfocarme hoy. Nosotros necesitamos discutir a fondo este problema de los papeles de Panamá, porque ello pone de manifiesto las grandes debilidades que tiene la plataforma de servicios, que es la base de la economía panameña. Pero para hacerlo requerimos de los mayores consensos posibles, del mayor debate posible. Esto no se puede hacer a espaldas de la discusión de los panameños, porque esto no es un problema del partido panameñista, esto es un partido de la nación. 2. Todos los eventos que están sucediendo en este momento, incluso con la declaración de la señora, la abogada Riaño, y lo que está pasando aquí en Panamá con el proceso que se le sigue a Mossack y Fonseca hoy, revela que el profesor Stiglitz tenía razón cuando dudaba de que nosotros estábamos interesadamente en serio, porque él tenía un planteamiento estratégico, porque él ha estudiado este problema. Este no es un problema de Panamá, este es un problema del mundo que nosotros nos estamos dejando aislar. Y como no tenemos una política exterior que nos ponga en contacto con el resto del mundo, entonces nos estamos aislando y nos van a imponer una salida brutal y contra nuestros intereses. Entonces, creo que necesitamos ver este problema, ver el problema de la educación con prioridad y ver el problema de crear una plataforma de principios básicos para que se instrumente en el próximo periodo presidencial. Ya la reforma constitucional no es posible hacerla bajo la administración del presidente Varela. No. Pero aquí necesitamos reformar la Carta del 83 porque esa carta está obsoleta. Necesitamos un sistema judicial nuevo, un sistema legislativo nuevo, con mecanismos que le permita ser independiente. Y necesitamos un sistema presidencial menos
menos controlador de toda la acción del Estado. Entonces, nosotros tenemos que darle rápidamente muestra al mundo de que estamos caminando en este sentido, porque el mundo va a presionar duramente a Panamá y ahora tiene evidencias contundentes contra nosotros. Cuando yo leí la declaración de la señora Reaño y leí el informe de los Estados Unidos y leí el informe de la ONU. Y los tres se dan el mismo día, que es lo más... Y coinciden todos simultáneamente, uno avala al otro. Entonces, ¿qué argumento tenemos nosotros ahora? Porque hoy va el señor Fonseca a indagatoria y lo vi preocupado porque estaban filtrando las informaciones. Hombre, esas informaciones cuando usted era ministro se filtraban igual. ¿Y quién las filtraba? Yo estoy en contra de eso. Y estoy en contra de que se le falte, se le violen los derechos ciudadanos a Fonseca y a cualquier ciudadano de este país. Estoy en contra, por principio. Así como estoy en contra de que estén detenidas personas sin que exista caso. Si usted tiene algún enemigo, no use la justicia para perseguir a su enemigo. Utilice el argumento político, la lucha política, para enfrentarlo. Pero no convierta la justicia en el instrumento político. Pero todo esto está ocurriendo y en el mundo hay ya muchas más evidencias muy claras de cómo este entramado de compañías protege al sector financiero superior, al de los grandes ingresos. ¿Quiénes hacen compañía offshore? Usted hace compañía offshore. El trabajador hace compañías offshore. Los que evaden impuestos nacionales e internacionales en nuestro país son los que hoy están preocupados. Y me llamó la atención al leer el libro Los Papeles de Panamá. Léaselo. Ese libro de Los Papeles de Panamá destaca el papel del periódico La Prensa, este de aquí nuestro, en ese proceso de investigación que yo alabo. E incluso en ese libro se dice que cuando el periódico La Prensa, los periodistas, encabezados creo que por ese gran periodista de La Prensa que es el Rolando Rodríguez, un extraordinario periodista investigativo, va a preparar sus informes, lo hacen fuera de la prensa, según estos dos periodistas alemanes, por temor. Pero una vez que se publican los primeros escritos de la prensa, los papeles de Panamá desaparecen de la prensa. ¿Y sabes por qué? Porque quien está en peligro en los papeles de Panamá no solo es Fonseca, son muchos bufetes de abogados y muchos de los grandes fortunas de este país que hacen ingresos afuera, utilizan las offshore, no pagan impuestos donde lo hacen y tampoco pagan impuestos en Panamá. Entonces, quienes pagamos los impuestos en Panamá es la clase media. Es la tesis que ha venido planteando el profesor Stigler, que precisamente la clase media norteamericana es la que, cuando estos grandes evaden impuestos, es la que carga el peso del impositivo y son las que carga el impuesto sobre esto y la que carga cuando estos hacen grandes estafas, como fue, por ejemplo, la crisis del 2008, ¿quiénes quedaron con el dinero? Los bancos. Los bancos. ¿Quiénes quedaron con la deuda? La clase media. ¿Quiénes perdieron la clase? La clase media. ¿Quiénes ganaron dinero? Los banqueros. ¿Quiénes quedaron asesorando a Obama? Los grandes banqueros. Y eso es el enfrentamiento que hay ahora en los Estados Unidos. Y ese es el enfrentamiento que nosotros vamos a tener aquí y no lo podemos eludir. ¿A quién necesitamos en esto? A gente con talento, a economistas, a financistas, a políticos, a internacionalistas, a gente que pueda cooperar para entender las reformas que tenemos que hacer. Y termino diciéndole esto. O hacemos las reformas nosotros o no las hacen. O no las hacen a nosotros. Así que aquí no hay más camino. Y para hacerla necesitamos la participación activa. Estimular la participación de todos. Y para eso necesitamos movilizar la energía creadora de nuestro pueblo. Hay gente que no cree en la energía de los pueblos. Bueno, ese es el pueblo que transformó este país. Yo cuando veo a la Junta Directiva del Canal tomando decisiones al margen de todos nosotros, a mí me molesta, porque ellos creen que ellos siguen siendo la colonia y nosotros somos simplemente ignorantes de las cosas, cuando la razón por la que ellos están ahí hoy, con el poder que tienen, es el producto de las luchas de esos profesores y esos maestros, de esos estudiantes de la Universidad de Panamá, de la clase media intelectual panameña, de nuestros artistas, de nuestros poetas y poetisas que con el conjunto elevaron la conciencia nacional. Y hoy, más que nunca, Panamá necesita una unidad conceptual para redefinir un camino de corto y mediano plazo que nos permita llegar al 19
para las reformas estructurales que este país reclama y que ya son impostergables. Impostergables. No quepa la menor duda. Son los comentarios del ingeniero José Blandón Castillo.